Hola, buen día, estimados estudiantes de la Universidad Rural. Bienvenidos al curso de Derecho Mercantil. Me imagino que están tan emocionados como nosotros de ya estar en nuestra semana final de clases en línea, ¿verdad? Entonces esto es algo satisfactorio tanto para ustedes, para la universidad y para nosotros, toda vez que, gracias a Dios, estamos culminando nuestro semestre con éxito, ¿verdad? Bienvenidos al curso de Derecho Mercantil 1. Les damos la más cordial bienvenida y esperemos disfrutar esta última clase, ¿verdad? En virtud de que ustedes ya, pues la próxima semana o dentro de 15 días se van a estar sometiendo a su examen final y poder culminar con ellos su semestre. La Universidad Rural de Guatemala, mediante su plataforma de clases en vivo, le da la más cordial bienvenida al curso de Derecho Mercantil 1. Recordemos que cada uno de nuestros cursos se identifican con un código y el código de nuestro curso de Derecho Mercantil es FG 049. Nos encontramos ya en nuestra semana 16, que es la última semana de clases en línea para el plan sabatino, y luego nos quedamos pendientes con el plan dominical y plan fin de semana, que primero Dios de aquí al miércoles pues estamos terminando ya nuestras clases en su totalidad. El día de hoy, con el objeto de complementar todo lo relacionado a la actividad comercial y actividad mercantil en Guatemala, entraremos a conocer lo relacionado al tema de la empresa mercantil, sus diferentes elementos y algunas otras generalidades que por cuestión de tiempo avanzaremos hasta donde logremos agotar. Les saluda Jacqueline Etelvina Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en la semana 16 del curso de Derecho Mercantil 1. Así que iniciemos. Agradezco a las personas que se conectan con puntualidad y recordemos que siempre les damos un poquito de tiempo, ¿verdad? A las personas que tienen un periodo anterior y que para no dejar a medias el curso anterior, pues pueda salir del mismo e ingresar al siguiente curso. Vamos a iniciar conociendo el objetivo de nuestra presente clase. Ya la última semana ya no podemos hablar, se nos está trabando la lengua. Bueno, vamos a conocer el objetivo de nuestra presente clase. Y el objetivo de esta clase es, como ustedes saben, que hemos estado llevando a cabo la temática o el mecanismo de que proyectamos nuestra legislación mercantil, la cual es el Código de Comercio. Tenemos la lectura de los diferentes artículos y damos una breve explicación con el objeto de ampliar lo plasmado en los diferentes artículos, ¿verdad? Entonces, el objetivo de hoy es que ustedes como estudiantes, para poder cerrar su semestre con satisfactoriamente, pues podamos analizar, ¿verdad? Podamos entender y aplicar la legislación del Código de Comercio y en este caso, todo lo relacionado o referente a la empresa mercantil y a los elementos que la componen. Así que damos inicio con nuestra clase del día de hoy. Y en primera instancia vamos a hablar sobre la conceptualización que tenemos de una empresa mercantil. Es importante que no nos confundamos con la sociedad mercantil, ¿verdad? Porque la sociedad mercantil ya sabemos que está compuesta de algunos socios, tiene sus administradores, sus diferentes órganos. Pero la empresa mercantil estamos hablando ya de ese conjunto de trabajo y aquellos elementos materiales y valores incorpóreos, ¿verdad? Cuando hablamos de elementos materiales, nos estamos refiriendo a todos aquellos bienes muebles, bienes inmuebles o cualquier otra, algún otro objeto que nos sirvan para el desempeño de la empresa. De igual forma, hablamos de valores incorpóreos coordinados, es decir, que es todo aquello que no podemos palpar, que tal vez no podemos visualizar, pero sabemos que son todos aquellos esfuerzos coordinados de las partes o de los sujetos que actúan dentro de la empresa mercantil, que en este caso pueden ser ideas, pueden ser los nombres comerciales, pueden ser los productos, las marcas, ¿verdad? Cómo es que se realiza cada uno de los productos, la distribución de los mismos, ¿verdad? Entonces son esos mecanismos coordinados que no podemos ver, que no podemos palpar, pero que sabemos que contribuyen al desarrollo de la empresa mercantil. Y con esto poder ofrecer al público con propósito de lucro, es decir, con la finalidad de obtener utilidades, de obtener ciertas ganancias, ¿verdad? Y de esta manera sistemática, ordenada, poder ofrecer y obtener bienes y servicios. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 655 de nuestro Código de Comercio.
De igual forma, vamos a ver que aquí hay un error en la diapositiva, ¿verdad? Dice naturaleza jurídica, cuando realmente es naturaleza jurídica. Lo vamos a corregir a efecto de que no haya ningún inconveniente. Muy bien. Naturaleza jurídica, ¿de acuerdo? Entonces dice naturaleza jurídica, bien inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa mercantil lo vamos a catalogar o vamos a designar su naturaleza como un bien inmueble. Es decir, que la misma puede ser susceptible de uno o varios dueños y la misma puede irse enajenando, puede transmitirse de una u otra manera, ya sea por donación, ya sea por sucesión o porque se enajene mediante un contrato, ¿verdad? Entonces, por eso mencionamos que no se escucha, dice Aileen Gómez. Vamos a ver qué sucede. ¿Alguien más me informa, por favor, si ya se escucha bien? No sé si se desconectó el micrófono o algún problema, pero a mí me aparece todo en orden en la pantalla. Vamos a ver si alguien más me puede indicar si hay el problema con el sonido o es la máquina de Aileen Gómez la que está fallando por cuestión de conexión. Vamos a verificar, por favor, jóvenes, alguien más que pueda escribir. Kevin está escribiendo, dice. Se escucha con claridad. Gracias, Kevin Muralles. Todo está bien, dice Catherine González. Muchas gracias. Aileen, por favor, si alguien la conoce y le puede escribir, ¿verdad? Que quizás sea problema de su conexión o problema de su bocina, ¿verdad? Muchas gracias, jóvenes. Perdonen la interrupción, pero recibí un mensajito donde me indicaban que había problemas con el sonido. Agradezco siempre sus aportes, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nosotros estamos hablando y hablando, específicamente el domingo de la semana pasada tuvimos un problema con los compañeros, donde por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, pues el sonido de la máquina falló en los últimos minutos de la clase. Pero estoy en deuda con ellos para poder retroalimentar esa información el día de mañana. Pero sí me interesa, ¿verdad? Cuando ustedes me hacen llegar algún comentario relacionado con la clase en vivo y todos los demás relacionados con el curso también. Pero, entonces vamos a continuar. Entonces mencionábamos, ¿verdad?, que la naturaleza jurídica es un bien mueble, es decir, que puede ser susceptible de transmisión, de enajenación, puede existir, ¿verdad? No es muy común, pero puede existir la donación, puede ser por cuestión de sucesión, ya sea testamentaria o intestada, pero al caracterizar o al otorgarle esta naturaleza jurídica de bien mueble a una empresa mercantil, nos indica, ¿verdad?, que puede estar en manos de varias personas o que puede transmitirse la misma. Luego encontramos en el siguiente apartado, en la siguiente viñeta, y nos dice cómo se transmite la empresa mercantil. Y esto lo vamos a ver en el artículo 656 específicamente, pero nos dice, ¿verdad?, que debe ser formalmente de conformidad con el derecho común. Y cuando hablamos de derecho común, estamos hablando de todo lo relacionado al derecho civil. Es decir, que lo vamos a hacer mediante un contrato de forma civil o dentro de la naturaleza civil, y por eso les indicaba la forma de transmitirse, ¿verdad? Porque puede ser un contrato civil de sucesión, puede ser de enajenación, de compraventa, de arrendamiento, y también vamos a encontrar los requisitos específicos en el artículo 656 del Código de Comercio, donde se deben de realizar algunos avisos para dar o para poner en conocimiento de las demás personas ante terceros de buena fe la forma en que se va a transmitir la empresa mercantil. Y así quienes adquieren la empresa mercantil sabrán cuáles son las obligaciones y los derechos que los mismos están adquiriendo a través de la transmisión, y de igualmente estos avisos, ¿verdad?, de igual forma se realizan para que los particulares sepan que la empresa mercantil se encuentra en un proceso de transición. Entonces vamos a tener a bien la lectura de los artículos 655 y 656 de nuestro Código de Comercio. Muy bien, vamos a tener la lectura. Tenemos ya acá nuestro Código de Comercio
Y nos vamos a ir específicamente al artículo 655. Pasamos mucho. Acá vamos llegando. Muy bien, dice título 3 de la empresa mercantil y de sus elementos. Capítulo 1 de la empresa mercantil. Dice artículo 655, empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro para obtener ganancias y utilidades y de manera sistemática bienes o servicios. Es decir, que ofrecemos al público ciertos bienes o ciertos servicios o algún otro producto con objeto de percibir nuestras ganancias. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble, es decir, que su naturaleza jurídica, la misma. Esta empresa mercantil pues está catalogada o caracterizada como un bien inmueble. Luego nos trasladamos al artículo 456. Y nos dice el artículo 456, perdonen ustedes, artículo 656. Nos centramos ya en el artículo 656 y nos dice transmisión. La transmisión o gravamen de sus elementos inmuebles se regirán por las normas del derecho común. La transmisión de una empresa se hará de acuerdo con las formalidades establecidas para la fusión de sociedades. Si el enajenante es una sociedad, entonces se va a tomar en cuenta que para poder transmitir una sociedad, para poder transmitir una empresa y el enajenante en este caso es una sociedad, pues se debe hacer con las formalidades de la fusión de sociedades. Si es comerciante individual, deberá publicarse en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, con la anticipación y en la forma y para los fines que señala el artículo 260, el último balance y el sistema establecido para la extinción del pasivo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que estaba contemplado en el artículo 260 específicamente? No se recuerdan, ahorita que acaban de realizar su tarea y que acabamos de ver estos artículos. Bueno, la cuestión es que si se tratara de un comerciante individual va a ser necesario hacer del conocimiento de las terceras personas o el público en general mediante el aviso respectivo o mediante la publicación respectiva, proyectar este balance, ¿verdad? Y el sistema que se ha establecido para extinguir el pasivo, es decir, para poder finalizar con la actividad contable, con la actividad financiera de una empresa. Es todo lo relacionado a la liquidación y disolución de las sociedades o de las empresas. A eso se refiere cuando estamos hablando del artículo 260, que era donde debíamos de mencionar, ¿verdad? Este balance, siempre y cuando haya sido ya aprobado por los diferentes socios o las diferentes personas que forman parte de la misma. A esto se refiere la transmisión. Luego nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva y vamos a encontrar lo que son los elementos de la empresa mercantil. Y los elementos de la empresa mercantil pues los vamos a encontrar regulados en los artículos 657, 658, 660 y 661 específicamente, ¿verdad? Vamos a tener la lectura de los mismos para poder ir explicando cada uno de ellos, como lo de la subrogación, la responsabilidad y el embargo, ¿verdad? Entonces vamos a tener la lectura del artículo 657
al artículo 661 de nuestro Código de Comercio. Y como ustedes pueden ver en pantalla, en el artículo 657 vamos a encontrar el contenido del contrato. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que todas las formalidades o todo lo relacionado a la empresa mercantil debe ser de manera formal, ¿verdad? Entonces dice, todo contrato sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos que de ella se han tenido en cuenta comprenderá, número 1, el o los establecimientos de la misma. 2, la clientela y la fama mercantil. 3, el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento. 4, los contratos de arrendamiento. 5, el mobiliario y la maquinaria. 6, los contratos de trabajo. 7, las mercaderías, los créditos y los demás bienes y valores similares, ¿verdad? En la última presentación pues hablamos de esto, del local y algunos otros elementos de la empresa mercantil, pero es importante, ¿verdad?, que sepamos que él o los establecimientos de la misma pues no es más que el lugar en donde se tiene el asiento de la empresa, y que ahí vamos a encontrar el centro de las operaciones mercantiles, aunque hayan algunos comerciantes que no tienen, ¿verdad?, un establecimiento específico, como sucede con los mercaderes o con los comerciantes que trabajan de forma ambulante. También cuando hablamos de la clientela y la fama mercantil nos referimos a que la clientela es aquel grupo indeterminado de personas, ya sea individuales o jurídicas, que mantienen relaciones de mercadeo con nuestra empresa mercantil y que pues esta clientela normalmente va a ser periódica, ¿verdad? No van a ser siempre las mismas personas, y también existe permanente, cuando ya se tiene un cliente específico y nos encargamos de proporcionarle ciertos bienes, ciertos servicios, ciertos productos a la clientela permanente. Luego podemos ver en el numeral 3, dice el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y establecimiento. Y cuando hablamos de esto nos referimos a que son las marcas, el nombre que utiliza la empresa y todas aquellas señales de publicidad o de propaganda que se traten, que nos ayuden para dar a conocer lo que es nuestra empresa mercantil. Luego ya encontramos los contratos de arrendamiento, donde, por ejemplo, el propietario de una empresa mercantil puede tener en arrendamiento algunos locales donde él mismo realiza sus negociaciones. También puede usar algún tipo de bien, otro tipo de bienes inmuebles que puedan ser indispensables para el funcionamiento de su empresa mercantil. También encontramos mobiliario y la maquinaria, que es todo lo que definitivamente se utiliza dentro de una empresa mercantil para poder llevar a cabo el desempeño de las funciones de la misma, todo lo que utilizan el personal de esta empresa mercantil, ¿verdad? Y lo que utiliza para la producción de la misma y poder ofrecer al público esos servicios y productos que son objeto de la empresa mercantil. Asimismo, los contratos de trabajo, que es por medio de los cuales se formaliza esa relación laboral entre las personas que laboran dentro de la empresa mercantil. En el numeral 7 encontramos las mercaderías, los créditos y los demás bienes y valores similares, ¿verdad? También forman parte o también se consideran como elementos de la empresa mercantil, lo que son las mercaderías en general, todo lo que se utiliza para el desempeño de la empresa, así como los diferentes créditos con los que cuentan la empresa mercantil, ya sea que los otorgue o que ella haya solicitado, y todos los demás bienes y valores que formen parte del patrimonio de la empresa mercantil. A eso se refieren en general los elementos de una empresa mercantil. Luego dice, solo por pacto expreso se comprenderán en los contratos a que este artículo se refiere las patentes de invención, los secretos de fabricación y del negocio, las exclusivas y las concesiones. Es decir, que
debe estar acreditado o debe consignarse por escrito y previamente que se deben de consignar o se deben dar a conocer estas patentes de invención y también deberán de quedar ahí suscritos lo que son los secretos de fabricación, ¿verdad? Hablando dentro de los elementos de la empresa mercantil, específicamente en el artículo 657. Luego, como veíamos en nuestra diapositiva, también vamos a conocer lo que es la subrogación. ¿A qué se refiere la subrogación? Y vemos en el artículo 658 que la subrogación, ustedes pueden decir subrogación o subrogación, ¿verdad? Como ustedes mejor lo puedan pronunciar. Nos dice, ¿verdad?, el artículo 658 que salvo pacto en contrario, es decir, que salvo que se haya establecido algo diferente, quien adquiere una empresa se subroga en los contratos celebrados para el ejercicio de las actividades propias de aquella que no tenga carácter personal. Esto quiere decir que cuando una persona adquiere o se hace el nuevo propietario de una empresa mercantil, y el mismo adquiere todas aquellas obligaciones y todos aquellos derechos que la empresa trae junto a ella, ¿verdad? Si la empresa suscribió algunas contrataciones y tienen algunos créditos pendientes, el nuevo propietario o la persona que adquiera esta empresa sabe que debe subrogarse estos contratos celebrados y continuar con sus actividades, ¿verdad?, dentro de la empresa, toda vez que no puede darse por culminado este contrato o dejarse de cumplir la obligación en virtud de que es necesaria y obligatoria la subrogación por parte de la nueva persona encargada, propietario o quien adquiera la empresa mercantil. Luego dice, el tercero contratante podrá, sin embargo, dar por concluido el contrato dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la transmisión, si hubiere justa causa para ello y sin perjuicio de la responsabilidad del enajenante, ¿verdad? Entonces, aquellas personas terceras de buena fe que adquirieron o suscribieron algún contrato con la empresa mercantil, al enterarse mediante aquella publicación o aquel edicto sobre que la empresa se encuentra en este proceso de transición o proceso de transmisión, tiene el derecho de poder concluir todas aquellas contrataciones que realizó con la empresa durante el periodo de los 3 meses siguientes al tener conocimiento o al haberse realizado el edicto respectivo sobre la transmisión de la empresa mercantil, siempre y cuando hubiera justa causa para ello. Y en este caso, pues puede también repercutir o puede solicitar el pago de daños y perjuicios a la persona que enajenó la empresa mercantil. Luego dice, las mismas disposiciones se aplicarán en relación con el usufructuario y el arrendatario de una empresa. Es decir, que estos pues pueden suspender la contratación o el acuerdo al que había llegado con la empresa mercantil, específicamente con el dueño anterior o el enajenante, y tienen el derecho de dar por concluido estos contratos en virtud de que ya no es satisfactorio para ellos o ya no les produce algún beneficio al momento de haber sido transmitida la empresa mercantil. Luego nos encontramos con lo que es, vamos a verificar el sonido nuevamente. Luego nos encontramos con lo relacionado a la cesión de créditos, pero vamos a nuestra diapositiva nos habla directamente del artículo 660 sobre la responsabilidad, pero vamos a tener a bien la lectura del artículo 659 en cuanto a la cesión de crédito. Y nos dice este artículo que la cesión de los créditos relacionados con la empresa cedida, es decir, con la empresa que se transmitió, aunque no se notifique al deudor o este no acepte,
tendrá efectos frente a terceros desde el momento de la inscripción de la transmisión en el registro mercantil. Recordemos que todo lo relacionado al procedimiento mercantil, procedimiento comercial de una sociedad, una empresa, un comerciante, auxiliares del comercio, deben de registrarse en el registro mercantil, ya que es este registro la entidad que ha sido facultada y designada para llevar el control y los registros de todas las actividades comerciales a nivel nacional, hablando del registro mercantil de Guatemala, ¿verdad? Entonces nos indica aquí que todos los créditos relacionados con la empresa que se transmitió, aunque no se haya notificado al deudor o él mismo no acepte, tendrá efectos frente a terceros desde el momento de la inscripción de la transmisión en el registro mercantil. Sin embargo, el deudor quedará liberado si paga de buena fe al enajenante, ¿verdad? Es decir que, así como el nuevo propietario, pues también se subroga todas las obligaciones y todos los derechos que tiene al momento de adquirir una empresa mercantil, de igual forma, pues los créditos continúan, ¿verdad? Pero en este caso no tiene tanta ventaja al deudor en virtud de que el mismo debe de llevar a cabo los pagos respectivos o aceptar las condiciones de la nueva persona que adquirió la empresa mercantil. Pero el deudor también va a quedar liberado de toda obligación ante la empresa mercantil una vez haya pagado de buena fe al enajenante, ¿verdad? Porque recordemos que la deuda era al enajenante. Y al momento de hacerse la transmisión o la cesión se hizo constar esta deuda y me imagino que hubo una relación contable, ¿verdad? Al momento de hacer la transmisión, ahí se ve reflejado el activo, el pasivo y las deudas que existen al momento de la transmisión de la misma. Luego dice, las mismas disposiciones se aplicarán en el caso de usufructo o arrendamiento de la empresa si se extiende a los créditos relativos a la misma, ¿verdad? Entonces, los mismos derechos y obligaciones van a tener aquellas personas que tenían un contrato de usufructo o alguno de arrendamiento de la empresa. Así será como se aplique, como lo establece el artículo 659. Luego vimos en el artículo 6, en nuestra diapositiva, que se encontraba proyectado lo que es la responsabilidad. Dice artículo 660, responsabilidad. La transmisión de una empresa implica la de las deudas contraídas por el anterior titular en la explotación de la misma. Todo pacto en contrario será nulo. Es decir, que al momento de transmitir la empresa, todas estas deudas que se llevaron a cabo o que se adquirieron por el enajenante o por la persona anterior a quien tiene ahora la empresa mercantil, pues deben ser transmitidas a la nueva persona, ¿verdad? Todo pacto en contrario será nulo. Esto en virtud de que en ningún caso la persona que adquiere la empresa mercantil puede decir, bueno, esas deudas no son mías, yo no las adquirí, son de otra persona, yo no me voy a hacer responsable de ninguna deuda, ¿verdad? Tomando en cuenta que, como nos lo dice con anterioridad al artículo 659, dice esta cesión de créditos, tanto adquiridos como otorgados, es responsabilidad ya del nuevo dueño. Pero en el siguiente párrafo dice, sin embargo, durante el año siguiente a la publicación de que habla el artículo 656 de este código, es decir, donde se hace el edicto para indicar ante los terceros o al público en general que la empresa mercantil se encuentra en transmisión, pues va a subsistir la responsabilidad del enajenante, sin que la sustitución de deudor produzca efectos respecto de los acreedores que durante dicho lapso manifestaren su inconformidad. Entonces aquí nos indica, ¿verdad?, que la responsabilidad se va a adquirir un año después, porque siempre y cuando se haya hecho el conocimiento del público en general que la empresa mercantil se encontraba en transmisión, pues va a subsistir la responsabilidad del enajenante.
Luego, ¿qué más nos indicaba nuestra diapositiva? Así hablamos de lo que es el embargo en el artículo 661 de nuestro Código de Comercio. Entonces encontramos el artículo 661. Embargo. La orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre esta en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos mediante el nombramiento de un interventor que se hará cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de la empresa y conservar el remanente a disposición de la autoridad que ordenó el embargo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el embargo es una medida cautelar que se realiza con el objeto de que cierta persona, cierta empresa, cierta sociedad pueda cumplir con su responsabilidad de realizar algunos pagos que tiene pendientes. Y este embargo va a ser ordenado únicamente por un órgano jurisdiccional competente a requerimiento de alguna de las partes. Entonces nos dice, ¿verdad?, que este embargo puede realizarse en uno o varios establecimientos de la empresa mercantil, pero siempre se va a designar a una persona que va a fungir como un interventor con el objeto de tener a su cargo la caja del establecimiento o varios establecimientos relacionados con la empresa mercantil o que forman parte de la empresa mercantil, con el objeto de poder ir cubriendo los gastos ordinarios y los gastos imprescindibles de la empresa y conservar el remanente, ¿verdad?, a disposición de la autoridad. Una vez que se haya solicitado el embargo, pues el dinero que estaba de utilidades, de ganancias, o que se tenía como resguardado dentro de la empresa mercantil va a quedar a disposición del órgano jurisdiccional competente que ordenó el embargo. Luego nos dice el siguiente párrafo, no obstante ello, pues podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones, pues, el embargo de las diferentes sucursales o los diferentes establecimientos no es suficiente para cubrir la cantidad que se pretende reclamar. Es por ello que en este caso nos hace la salvedad en el último párrafo donde nos dice que no obstante ello, pues también puede embargarse el dinero, puede embargarse algunos créditos a favor de la empresa mercantil, toda vez que es dinero que se le adeuda a la empresa, o algunas mercaderías que quizá no estén en uso o no hayan sido vendidas, siempre y cuando no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil en general. Perdonen ustedes, solo voy a contestar un mensaje. Bueno, entonces ya vimos lo que es el embargo según nuestra diapositiva. Entonces ya vimos lo que son los elementos de la empresa mercantil, los que se encuentran regulados dentro del artículo 657 específicamente, como lo de su establecimiento, sus contratos de arrendamiento, entre otros, como lo que son sus marcas, sus propagandas o los distintivos, ¿verdad? Los que van a caracterizar a la empresa mercantil. También tenemos lo que es la subrogación en el artículo 658, donde se manifiesta que la persona que adquiere de buena fe una empresa mercantil debe conocer cómo viene la misma, con qué bienes, qué productos, qué créditos a favor y deudas que pagar también. Entonces, al momento de transmitirse esta empresa mercantil, el nuevo propietario debe saber que todas las responsabilidades, todos los derechos van a ser trasladados a él, no obstante haber contraído él estas obligaciones, ¿verdad?
Luego tenemos lo que es la responsabilidad, que ya la vimos contemplada en el artículo 660, que la misma puede subsistir por parte del enajenante durante un año posterior a la publicación de transmisión de la empresa mercantil. Y por último vimos lo que es el embargo en el artículo 661, que es aquella medida cautelar que se aplica ya sea ante personas o ante sociedades o empresas mercantiles con el objeto de poder presionar a esas personas, ¿verdad?, que hagan efectivos ciertos pagos que tienen pendientes. Entonces el embargo se encarga de poder apoderarse, en este caso cuando hablamos de empresa mercantil, de uno o varios establecimientos de la empresa con el objeto de asegurar ese pago que es necesario que lo realice para poder levantar el embargo respectivo que ordenó un órgano jurisdiccional competente. ¿De acuerdo? Muy bien. Se trabó la clase, dice Marlene. Me comentan, jóvenes, si hay problema con la transmisión, por favor, de la clase. Coméntenme. Voy a verificar el sistema de automonitoreo para ver si realmente hay algún inconveniente. Pues yo tengo que todo está en orden, no sé si alguien más me puede comunicar algo relativo a que se quedó en stand-by la clase. Dice Marlene, se trabó la clase. Judith, Kevin, no licta, dice Alice, no licta, dice. Se ve con claridad. Gracias, compañeros. Perdonen, pero verdad es importante para mí que ustedes me digan si está bien o hay algún problema. Pues como les digo, hemos tenido experiencias, ¿verdad?, donde lamentablemente pues el sistema falla, la plataforma falla, las conexiones a internet, tanto de los docentes como de los estudiantes también, en muchas ocasiones tienden a fallar por la localización, el lugar donde nos encontramos o simplemente son bajas, ¿verdad?, en las redes de internet. Entonces, muchas gracias a los compañeros que aportan. Mil disculpas para Marlene porque se trabó su clase, pero puede salir, ¿verdad?, ingresar nuevamente a la plataforma para continuar con la misma. Entonces, así es como estamos agotando lo relacionado a los elementos de la empresa, así como las obligaciones y los derechos que se transmiten al momento de transmitir la empresa en general. Quién adquiere la responsabilidad, cómo se transmiten las responsabilidades y vimos también en este artículo 661 lo relativo a la medida cautelar de embargo, que ya indicamos, ¿verdad?, que es en el supuesto de poder asegurar y poder presionar de cierta manera a los encargados o a los responsables de poder realizar los diferentes pagos. Luego encontramos dentro del tema de la empresa mercantil también lo que es la prohibición de concurrencia, y eso lo vamos a encontrar regulado en el artículo 663, y también dice la empresa mercantil se puede usufructar y se puede arrendar. Como vimos en los artículos anteriores, ¿verdad?, algunos derechos que se le otorgan a los usufructuarios en este caso, y a los arrendatarios, tanto en la subrogación como lo que es en el embargo, van a haber algunas características o algunos beneficios, algunas ventajas que se le otorgan a estas personas en virtud de que la empresa mercantil pues tiene estas cualidades o estos supuestos de que se puede otorgar en usufructo y también se puede arrendar. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 663 y en el artículo 664. Entonces, vamos a ir a la lectura de estos dos artículos. Vamos a ver, previo a entrar a conocer lo de la prohibición de concurrencia y el usufructo y el arrendamiento, vamos a ver el artículo 662. En virtud de que tenemos tiempo, vamos a ir viendo despacio estos artículos. Dice, paralización de actividades. Cuando una empresa mercantil deje ser explotada por más de 6 meses consecutivos, es decir, medio año, sin que su naturaleza la justifique,
perderá el carácter de tal, ¿verdad? Perderá el carácter de empresa mercantil. Y sus elementos dejarán de constituir la unidad que este código reconoce, es decir, que todas aquellos bienes muebles, bienes inmuebles, aquellos materiales, productos, servicios, entre otros, pues se desintegrarán y perderán esa caracterización o esa cualidad que tienen de unir o conformar una empresa mercantil, en virtud de que la empresa mercantil, sin justificación, ha dejado de ser explotada, ha dejado de producir por el periodo consecutivo de 6 meses. Luego encontramos en el artículo 663 ya lo que es la prohibición de concurrencia. ¿Qué quiere decir la prohibición de concurrencia? Muchas gracias, compañero, por lo de los exámenes finales. Eso lo vamos a hablar al final, pero ya tienen ustedes ahí la diapositiva donde se pueden informar sobre las fechas de sus exámenes. Gracias al compañero que lo compartió. Entonces hablamos del artículo 663 en cuanto a la prohibición de concurrencia. Quien enajena a una empresa mercantil, la persona que tenía a su cargo esta empresa, que era propietario de la empresa, debe abstenerse durante los 5 años siguientes a la transmisión de iniciar una nueva que por su objeto, ubicación y demás circunstancias pueda desviar la clientela de la empresa mercantil transmitida, constituyendo una competencia desleal, salvo pacto en contrario, ¿verdad? Y esto surge muchas veces. Ustedes se han dado cuenta que en muchas ocasiones, pero no es relativamente esto, ¿verdad? O sea, no es específicamente esto que estamos leyendo, pero en muchas ocasiones existen ciertas empresas mercantiles donde algunos de los trabajadores se dan cuenta lo rentable que las mismas son, ¿verdad? Las ganancias que se obtienen constantemente, que no es un trabajo tal vez muy cansado, que no hay que invertir demasiado, se dan cuenta cómo funciona la empresa mercantil. Entonces, estos trabajadores en muchas ocasiones obtienen el carácter de emprendedor y van e inician una empresa con el mismo objeto, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de los trabajadores, no específicamente lo que establece el artículo. En este caso, el artículo 663 nos habla de la prohibición de concurrencia, es decir, que aquel propietario que formaba parte de una empresa mercantil y que él mismo decidió enajenarla por cualquier motivo, razón o circunstancia, no puede durante los 5 años siguientes al haber transmitido la empresa mercantil iniciar una nueva con los mismos productos, los mismos servicios, quizá diferente calidad, diferente nombre, diferente marca, diferentes cuestiones distintivas, ¿verdad? Que van a caracterizar estos productos o con una ubicación similar, porque puede desviar la clientela de la empresa mercantil que él transmitió, ¿verdad? La cual él enajenó, constituyendo o pudiéndose imputar o pudiéndose acreditar o tipificar como una competencia desleal, salvo pacto en contrario, es decir, que podrá hacerlo si existe o hace el conocimiento de la persona que adquirió la empresa mercantil, que él en un periodo posterior pues va a iniciar una empresa similar o quizá pueda haber algún convenio entre ellos para tener 2 establecimientos similares con los mismos productos, pero con diferentes propietarios, ¿verdad? Pero esto, por eso nos dice, salvo pacto en contrario, pero la ley es clara en prohibir expresamente esta concurrencia, de poder aperturar una nueva empresa mercantil durante los 5 años siguientes, imagínense, o sea que, porque ya sabemos que cuando una empresa es nueva o en este caso ha sido transmitida, pues levantar la empresa es un poco difícil. Por eso es que se ha planteado o se ha establecido este plazo de 5 años posteriores a la transmisión para que en ningún momento pues esta empresa pueda venirse a la quiebra o pueda perder su clientela en virtud de que existe otra empresa mercantil que ha sido creada por el enajenante con el mismo objeto, la misma ubicación y ofreciendo los mismos servicios y productos. Quizá también se pueda contemplar dentro de la competencia desleal, ¿verdad? Que los precios sean mucho más bajos
y con ello perjudicar a la persona que ha adquirido de buena fe la empresa mercantil. De igual forma vemos en el siguiente párrafo que en caso de usufructo o de arrendamiento, dice el siguiente párrafo, en caso de usufructo o de arrendamiento de una empresa, la prohibición de concurrencia es válida frente al propietario o el arrendante por el tiempo que dure el usufructo o el arrendamiento, ¿verdad? En el caso de que una empresa haya sido dada en usufructo o haya sido dado en arrendamiento, entonces aquí dice que la prohibición de concurrencia también es válida frente al propietario o el arrendante, es decir, que también no se puede realizar durante el periodo del usufructo o el periodo de arrendamiento. Acá dice, se escucha y se ve perfectamente. Gracias, Liz, por la excelente forma de compartir la clase. No tenga pena, que estamos a la orden. Catherine Kopp dice que es enajena. Enajenar, gracias, Christopher, es vender, transmitir, trasladar. Recuerden que muchas veces, muchas características dentro de las figuras legales, decimos no se puede enajenar, ¿verdad? Cuando decimos que no se puede enajenar, es no se puede vender, no se puede transmitir, no se puede suceder por una u otra razón, ¿verdad? Recordemos cuando, un ejemplo claro, y quizá todos hemos estado susceptibles a eso, cuando usted realiza un crédito, solicita un crédito ante un banco, por ejemplo, y usted realiza su crédito hipotecario, solicita su crédito hipotecario, ahí le instruyen en su contrato o el documento que usted firma le dice que en ningún momento puede enajenar la propiedad que está otorgando en hipoteca, ¿verdad? Es decir, que no puede venderla, no puede transmitirla de ninguna forma, ¿verdad? Entonces esa es la enajenación, que ya no es mía, sino que se la traslado a alguien más, ¿verdad? Porque ya va a ser de una persona ajena a mí. Ajá, aquí dice Denis que no se puede vender, transmitir, suceder por una u otra razón. Gracias, Denis. Entonces, espero hayamos resuelto su duda, Catherine. Entonces, luego nos encontramos ya con el artículo 664. Dice, usufructo y arrendamiento. El usufructuario debe explotar la empresa sin modificar su destino. Es decir que, ¿ustedes recuerdan qué es el usufructo? El usufructo es cuando alguien goza, explota, distribuye algo que no le pertenece, pero le ha sido otorgado para eso, ¿verdad? Entonces aquí dice el usufructuario debe explotar la empresa sin modificar su destino, de manera que conserve la eficacia de la organización y de las inversiones y atienda normalmente la dotación de sus existencias. Es decir, que el usufructuario, no obstante que la empresa en este caso no es de él, él debe cumplir con explotar, otorgar, proporcionar y distribuir todos los productos y servicios que le atañen a la empresa mercantil y en ningún momento modificar alguna circunstancia, salvo pacto en contrario. Luego dice la diferencia entre las existencias según inventario al comienzo y al fin del usufructo se liquidará en dinero, de acuerdo con los valores corrientes al concluir esto, ¿verdad? Entonces recordemos que al momento que se otorga en usufructo una empresa mercantil, pues el usufructuario tiene esa obligación de explotar, de gozar de las utilidades, de los bienes que conforman la empresa mercantil, pero al momento de que finalice este contrato de usufructo, al momento de que finalice o concluya el derecho del usufructuario, pues el mismo deberá responder económicamente, y aquí nos dice, ¿verdad?, que debe ser una cantidad líquida y exigible por parte del usufructuario hacia la persona que le otorgó el usufructo, que en este caso es el propietario, el encargado o el representante de la empresa mercantil. Las disposiciones anteriores son aplicables al caso de arrendamiento de la empresa. De igual forma, si la misma es arrendada, pues deberá de explotarse, deberá llevarse a cabo
la función y el desempeño normal de la empresa mercantil, siempre buscando el beneficio de la misma para no dejar a un lado ese objeto de lucro o esa forma o esa necesidad de poder generar algunas ganancias o algunas utilidades a la empresa mercantil. Y si hace falta algo al momento de finalizar el contrato de arrendamiento, pues el arrendante en este caso deberá responder líquidamente, es decir, con cantidades en efectivo sobre las diferencias existentes en la empresa mercantil. Esto es lo que encontramos en nuestra diapositiva en cuanto a la prohibición de concurrencia y en cuanto al usufructo y el arrendamiento de las diferentes empresas mercantiles, contempladas en el artículo 663 y 664. Vamos a seguir con la lectura de nuestro código porque considero que hay algunos temas todavía importantes que tocar dentro del mismo, ¿verdad? Luego nos vamos a trasladar a lo que es el artículo 665. Bueno, vamos a ver aquí. Nuestra diapositiva nos indica también dentro de los elementos, ¿verdad? Los que vimos contemplados en algunos artículos anteriores, dentro de los elementos vamos a encontrar lo que es el local, que es el lugar en donde la empresa mercantil tiene su sede, ¿verdad? El establecimiento local es donde vamos a localizar geográficamente la empresa mercantil. Dice, se producen de manera física las transacciones, comparar con e-comercio, así nos indica esta diapositiva. Vamos a tener la lectura de nuestros artículos, pero también aquí nos habla de algunos otros elementos de nuestra empresa mercantil. Y dice nombre comercial, el nombre con, vamos a ver, ahí está, me estaba entrando una llamada, perdón. Nombre comercial, el nombre con el cual se identifica la empresa, ¿verdad? Recordemos que cuando es sociedad, por ejemplo, va a llevar ciertos apellidos, ciertos nombres y se le va a agregar la leyenda de la sociedad. En este caso, pues las empresas normalmente tienen una razón social y también tienen un nombre comercial, ¿verdad? El nombre comercial es como se va a dar a conocer. No me voy a hacer publicidad, pero me gusta que quede un poquito claro, ¿verdad? Por ejemplo, las gasolineras, hay unas gasolineras que el nombre correcto es Corporación 1, pero nosotros las conocemos en su nombre comercial es la gasolinera Shell. Entonces, la gasolinera Shell pertenece a la gran empresa mercantil Corporación 1, pero su nombre comercial es gasolinera Shell. Vamos a ver si ustedes nos pueden compartir en el grupo alguna otra empresa que ustedes conozcan que tiene un nombre y tiene una razón social, pero ya al público se conoce con otro nombre comercial. Vamos a ver si alguien me puede comentar cómo es que, si conocen alguna empresa o alguna entidad que al principio tenga una razón social y posteriormente ante el público pues ya tenga un nombre comercial. ¿Alguien sabe? McDonald's, ajá, ¿alguien más? Pues como les digo, no estamos haciendo publicidad en ninguna clase, ¿verdad? Pero su nombre comercial es McDonald's y Grupo R2CSA aplica. Pues si todos aquellos, no sé si a ustedes les ha sucedido también que en muchas ocasiones cuando nos otorgan una factura, hasta arriba pues aparece el nombre de la corporación, de la sociedad, y nada que ver, ¿verdad? Con el nombre que nosotros conocemos, por ejemplo, el gallo más gallo, no nos va a aparecer ahí el gallo más gallo, entre otros, ¿verdad? Como por ejemplo, acá donde yo resido hay ciertos food mart donde arriba tienen otro nombre totalmente distinto
a como nosotros lo conocemos, como nosotros lo visualizamos. Muy bien. Entonces es importante que conozcamos, ¿verdad?, estos elementos de la empresa mercantil que tienen una razón social o una denominación específica como sociedad, como corporación, como empresa mercantil. Pero el nombre comercial es con el nombre que nosotros como usuarios o como público en general conocemos a la empresa mercantil, y muchas veces derivado de sus varias sucursales a nivel nacional, inclusive hasta a nivel internacional, pues es así como se conoce. Aquí en Huehuetenango hay una empresa mercantil muy conocida, que su nombre correcto es Productos de Alimentos. La razón social, o como se encuentra registrada ante el registro mercantil, es eh, distribuidor de alimentos René, Sociedad Anónima. Y realmente aquí es conocido como PepsiCo, y son los encargados de poder repartir todo lo relacionado a galletas Gamesa, algunas golosinas como lo son Lay's y todo eso, ¿verdad? Entonces así como se va desprendiendo de la razón social, el nombre comercial, el nombre con que nosotros le conocemos, le vemos al momento de la publicidad, al momento de la propaganda, los descuentos, las promociones que vienen ahorita que estamos ya en vísperas de Navidad. Ese es el nombre comercial, ¿verdad?, como se presenta ante el público. Pero sabemos que la inscripción o la razón social o la denominación de la empresa mercantil en general es la que aparece legalizada en el registro mercantil. Y al momento de extender las diferentes patentes de comercio, es ahí donde se va a establecer el nombre correcto de la empresa mercantil. Luego, dentro de otros elementos, muchas gracias, miren compañeros, ahí pueden revisar ustedes su chat y nos indican McDonald's, despensa familiar. Vázquez, me gustaría que me indicara R2C SA, a qué se dedica o qué grupo es. Realmente yo no había escuchado de eso. Tenemos la despensa familiar, ya vieron que tenemos Maxi Despensa, tenemos, y son los mismos, ¿verdad? Todos pertenecen a los señores Pais, algunos son supermercados que pertenecen a la misma empresa mercantil, pero derivada de sus diferentes sucursales, tienen un nombre comercial diferente. Y a veces nosotros decimos, no, a mí me gusta ir más a Pais que a la despensa, a mí me gusta más Walmart que él. Y son las mismas empresas mercantiles, con objetos similares, productos similares, servicios similares, pero pertenecen a la misma empresa mercantil. Ah, bueno, es que Deli, exactamente, podría ser también, ¿verdad? Razón social, alimentos y bebidas Atlántida, y la denominación es Coca-Cola. Movistar, que ahora es Claro, en Nororiente, Farmacias Galeno, el mismo precio, Grupo Monge, nombre comercial, Gallo más Gallo, la mayoría son así. Distribuidora Jalapeña S.A., conocido como Agua Pura Salvavidas. Imagínense, cuando dice distribuidora Jalapeña, no sé si es porque es de Jalapa o de las saqueas golosinas que son conocidos como jalapeños, ¿verdad? Entonces, es así como se va conociendo la razón social o el nombre, la denominación general de la empresa mercantil, y luego el nombre comercial, como realmente los usuarios lo conocemos, como realmente le damos sus... se acredita o se desacredita una empresa mercantil, ¿verdad? Si tiene buen servicio, no tiene buen servicio, si tiene buenos precios o no tiene buenos precios esta empresa mercantil. Es así como los catalogamos. Exacto, helados Sarita también, las diferentes franquicias, pues no le dan otro nombre, pero sí tienen una razón social. Y los helados Sarita, sea quien sea el dueño, o sea quien sea el propietario de la razón de la franquicia, le va a denominar siempre ante el público como helados Saritas, pero el nombre de la corporación es otra, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar con los otros elementos de nuestra empresa mercantil y encontramos lo que son las marcas, objeto comercial que distingue o identifica a un producto. Little Caesar, ya sabemos que es la pizza y que tiene ahí a una personita con unos laureles en la cabeza, y que el pizza, ¿verdad? Ya todos sabemos cuál es esta identificación. De igual forma, pues tenemos lo que es Pizza Hut, McDonald's, que es nuestra M, ¿verdad? Ya sabemos que es una M que a todos, pues a la mayoría le gusta, aunque sea comida chatarra.
Pero aquí no venimos ni a acreditar ni a acreditar ninguna empresa mercantil ni a hacer ninguna publicidad, solo que es importante que a nivel nacional pues conozcamos en realidad cómo es que funcionan todos estos elementos, cómo identificar los otros elementos que forman parte de nuestra empresa mercantil. Nuevos almacenes S.A. SEMA. Miren qué interesante, ¿verdad? Porque muchos no lo sabemos hasta que o laboramos dentro o somos parte de estas sociedades o recibimos alguna factura que hoy lamentablemente queremos cuidar nuestros árboles, ¿verdad? Y queremos evitar el desperdicio del papel y la tala de árboles, pero hoy en día cuando nos otorgan una factura en los centros comerciales o en cualquier lugar, nos las otorgan mediante aquellos rollitos de papel, pero nos dan una factura como de 1 metro, ¿verdad? Dependiendo de lo que hayamos comprado, y ahí viene la razón social, viene el registro, viene el NIT, viene la fecha, el cajero que atendió, la cantidad del producto, la garantía, hasta publicidad nos incluyen ya en el documento que nos otorga, ¿verdad? Pero es ahí donde nos damos cuenta que la denominación de la empresa mercantil es diferente al nombre comercial. Luego dice las patentes, que son documentos registrales que atribuyen la propiedad de una persona sobre un bien registrable. La invención, la fórmula o la autoría, entre otras, ¿verdad? Entonces, la patente ya sabemos que es aquel documento que nos otorga el registro respectivo con el objeto de hacer constar que se han llenado los requisitos de ley para poder aperturar una empresa mercantil, que se han llenado todos los requisitos o se cuenta con todas las autoridades necesarias para poder distribuir, para poder ofrecer estos servicios y productos al público en general con el objeto de adquirir una ganancia o una utilidad. Nos vamos a ir a la lectura, ¿verdad? Pero volviendo al tema del local, donde nos dice comparar con e-commerce, pues sabemos, ¿verdad?, que e-commerce es aquella plataforma que ha formado parte y ha sido como líder con una cuota muy recomendada por algunos expertos porque ayuda a que las empresas sean sólidas, sean flexibles y exista disponibilidad de poder integrarse a otras plataformas que se relacionen con el comercio en general, es decir, poder tener las tiendas online. Pero hoy en día, con lo de la pandemia, ¿verdad?, la mayoría de las empresas se han extendido y han creado esta oportunidad o esta herramienta de poder tener las diferentes tiendas online. Recordemos que las empresas mercantiles, cuando hablamos de local, normalmente hablamos de que hay diferentes sucursales, diferentes establecimientos de producción, de distribución, y donde realmente funciona y está como venta al público los diferentes productos. Pero cuando hablamos de comparar con e-comercio, nos referimos a que también hay tiendas que únicamente funcionan en línea, pero esto no quiere decir que las mismas no estén debidamente registradas. Entonces vamos a ir a nuestro código nuevamente, y aquí hablábamos, ¿verdad?, de algunos elementos de la empresa mercantil, del establecimiento, artículo 665, cambio de local. El cambio de local del establecimiento principal deberá ponerse en conocimiento público por aviso que se publicará en el diario oficial. Deberá también inscribirse en el registro mercantil. La falta de publicación da al acreedor derecho a exigir daños y perjuicios, ¿verdad? Una vez pues se cambia la empresa, se cambia la empresa mercantil del lugar, aquí pues las personas que tienen alguna obligación o algún derecho con la empresa pueden exigir daños y perjuicios por no haberse notificado el cambio del local. Por eso, aparte de que nosotros siempre vemos, nos trasladamos a tal lugar o ahora funcionaremos en nuevas instalaciones, esos avisos que se hacen al público de igual forma debe publicarse en el diario oficial para que la información sea legal, sea formal y sea del conocimiento del público en general. Luego en el artículo 666 habla de la depreciación por cambio de local. Si el cambio ocasionare una disminución notable y permanente del valor del establecimiento o se hiciere de una plaza a otra,
los acreedores podrán dar por vencidos sus créditos, ¿verdad? Recordemos que hay proveedores y acreedores. Y acá pues nos indica, ¿verdad?, que si de alguna forma existiese alguna depreciación por cambio de local o disminuyera notable y permanentemente el valor del establecimiento, pues los acreedores pueden dar por vencidos sus créditos, ¿verdad? Pueden tomarse como una justa causa para finalizar toda obligación o toda relación de dependencia que haya en calidad de acreedor y la empresa mercantil. No podrá despacharse ningún embargo sin previa declaración judicial de la existencia de la disminución del valor. La acción podrá intentarse desde la fecha del cambio hasta 90 días después, es decir, 3 meses después de que se inscribió en el registro mercantil el cambio del local o el cambio del lugar donde va a funcionar el establecimiento de la empresa mercantil. Luego dice, el titular de la empresa podrá prestar garantía suficiente caso en el cual no procederá al juicio, o si éste ya se hubiera iniciado, se dará por terminado. Es decir, que si va a perjudicar el cambio de local a alguna tercera persona, el titular o dueño de la empresa puede resarcir los daños previamente o puede dejar en garantía una cantidad lógica y aceptable por parte de los acreedores, por parte de los arrendantes, para que al momento de que se lleve a cabo esa disminución notable y permanente de lo que es el establecimiento, pues la otra persona pueda estar conforme, ¿verdad? Pueda llenar sus expectativas y finalizar satisfactoriamente la relación con el titular de la empresa, ¿verdad? Luego en el artículo 667 encontramos lo que es la clausura de establecimiento. La clausura de un establecimiento dará por vencido todo el pasivo que lo afecta, ¿verdad? Así como lo veíamos en las sociedades, pues al momento de disolver una sociedad, al momento de que la misma finaliza, es necesario pues pagar todas las deudas, pagar todo lo relacionado a la disolución, por llevar a cabo los cobros de los créditos que beneficien a la sociedad y poder hacer la distribución equitativa o alícuota que corresponda a cada uno de los socios. De igual forma, estamos hablando dentro de la empresa mercantil que la clausura de un establecimiento donde funcionaba una empresa mercantil va a dar por vencido y por finalizado todo el pasivo que poseía el mismo. Luego vamos a ver lo que se relaciona a, esto no lo tenemos en las diapositivas, pero es necesario que lo conozcamos, ¿verdad? Ahorita que nos surgió la duda de lo de las empresas que tienen una razón social, que tienen un nombre en general registrados ante el registro mercantil, pero que ya en realidad ante la vista de los usuarios y de forma publicitaria es conocida con otro nombre. Entonces dice sección segunda de los nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invención. Nos dice el artículo 668, marcas y patentes. Todo lo relativo a los nombres comerciales, a las marcas, a los avisos, a los anuncios y patentes de invención, así como a los derechos que los mismos otorgan, se regirán por las leyes especiales de la materia. Bueno, luego encontramos lo que son las obligaciones y contratos mercantiles, pero esto solo vamos a ver en dónde se encuentra contemplado y vamos a decir que las obligaciones y los contratos mercantiles, los cuales se derivan obviamente y consecuentemente de una empresa mercantil, los vamos a encontrar regulados del artículo 669 hasta, y son varios artículos, hasta lo que es el artículo 707, ¿verdad? Porque ahí vamos a hablar sobre las obligaciones, aunque sigue, porque después tenemos del suministro y del contrato estimatorio y todos los demás contratos que se derivan de la empresa mercantil.
pero lamentablemente por cuestión de tiempo pues ya no fue posible entrar a conocer todos estos temas y de igual forma pues respetando, ¿verdad?, los temas establecidos en el programa de estudios de nuestro curso de Derecho Mercantil. Entonces con esto estaríamos dando por agotada la clase del día de hoy, específicamente con lo relacionado a la empresa mercantil y sus elementos. Aquí veíamos, ¿verdad?, nombre comercial, marcas, patentes, y luego vimos lo que era el local, el cambio de local, las obligaciones y los derechos tanto de terceras personas como del arrendatario, como del enajenante y como del nuevo propietario o el titular de la empresa mercantil. Vamos a tener a bien la lectura de nuestras preguntas para estudio. Recordemos que hoy es nuestra última clase dentro de cada uno de los cursos asignados en el segundo semestre. De verdad fue un gusto para mí poder compartir con ustedes en estas clases. De verdad que al final creo que fueron 7 u 8 clases de la mitad de semestre para acá. Es un curso muy interesante, muy amplio, pero no es demasiado complejo, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que algunos procedimientos pues, son similares y que todo lo vamos a encontrar contemplado dentro de la legislación comercial, legislación mercantil, que es nuestro Código de Comercio. Agradeciendo al compañero que nos proporcionó y nos compartió amablemente un Código de Comercio actualizado, comentado y ya pues listo en PDF para poder irlo leyendo y poder ir haciendo las anotaciones y el análisis respectivo para poder entender todo lo relacionado a la legislación mercantil. Estamos próximos a sus exámenes, así que vamos a tener nuestros exámenes finales, vamos a tener bien la lectura de nuestras preguntas para estudio correspondiente a la semana 16, tomando en cuenta que el segundo parcial para acá, las clases que hemos tenido en vivo, así como los videos introductorios, de ahí se desprende su examen final. Esperemos que pues su tarea y laboratorio número 2 haya obtenido una buena ponderación, ¿verdad? Y recordarles que aquellos que ingresaron a la plataforma y en algún momento alguna respuesta les salió incorrecta, pues es necesario que lo hagan saber a su sede para que ellos puedan proporcionarles la ayuda necesaria y puedan comunicarse a la sede central para que la unidad específica de logística y la encargada de la plataforma pueda revisar sus preguntas y pueda otorgarle la ponderación correcta, ¿verdad? Realmente nosotros los docentes quisiéramos apoyarles en ese sentido, pero tomando en cuenta que son clases virtuales a nivel nacional, es un poquito difícil poder acceder a cada uno de los registros de los diferentes alumnos. Así que vamos a tener la lectura y dice, semana 16, pregunta 1, ¿qué es la empresa mercantil, verdad? ¿Qué es? ¿Cómo podemos identificar una empresa mercantil? Podemos identificarla como un conjunto de trabajo, podemos identificarla con la que se hace o se compone de diferentes materiales, podemos identificarla como un bien mueble también, ¿verdad? O sea, hay muchas formas de poder identificar y caracterizar nuestra empresa mercantil. ¿Por qué les hago este comentario? Porque como ya sabemos, nuestras respuestas son múltiples en la plataforma y no siempre vamos a poder definir o conceptualizar algo. Por eso es que necesitamos caracterizar para poder identificar la respuesta correcta. Luego encontramos semana 16, pregunta 2. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la empresa mercantil? Y ya sabemos que la naturaleza jurídica es cómo va a ser representada nuestra empresa mercantil. Luego nos encontramos semana 16, pregunta 3. ¿Cómo se transmite la empresa mercantil? Entonces acá donde vimos si era formalmente, cuáles eran los requisitos indispensables, que había que revisar ciertos avisos para poner del conocimiento del público en general que se estaba enajenando o se estaba transmitiendo la empresa mercantil para que todos aquellos efectos jurídicos que esta transmisión ocasione pueda ser de conocimiento de todas las personas y poder reclamar o poder culminar algunos contratos que los mismos tenían con la empresa mercantil que se estaba transmitiendo. Luego en la semana 16, pregunta 4, dice que el nombre comercial, entonces ya vimos los ejemplos, ya pudimos verificar, ¿verdad? Que todas las empresas, como un compañero mencionaba o compañera en el chat,
todos son así, ¿verdad? Tienen una razón social, pertenecen a una compañía, a una corporación, a una sociedad específicamente, pero dependiendo de las sucursales y los establecimientos que estén al servicio de todos los usuarios, así es como se le va a denominar, dependiendo del lugar donde la misma se encuentra, el objeto de la misma. Luego dice semana 16, pregunta 5, ¿qué es una marca? Y ya vimos pues que la marca es aquello que va a distinguir un producto de otro, ¿verdad? No importando la empresa, no importando la sucursal, sino que es el producto que se le otorga este distintivo que lo va a diferenciar de los demás, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para finalizar, me gustaría que verificáramos la imagen que está en el grupo de Telegram, donde nos compartieron la información importante de la Universidad Rural de Guatemala. Dice, exámenes finales, sábado 6 de noviembre y 13 de noviembre. Recuerden que en la plataforma ustedes van a encontrar un horario específico de qué día de esos dos sábados, ¿verdad? ¿Qué fecha, perdón? Porque es sábado en el caso de ustedes que son plan sabatino, va a ser sábado siempre, pero en diferentes fechas y diferentes evaluaciones. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en clases presenciales, pues los cursos de la mañana se evaluaban en el primer sábado y los de la tarde el siguiente sábado. Pero en este caso, pues la plataforma va adecuando los cursos a los horarios. En el caso del domingo, pues va a ser domingo 7 y domingo 14 de noviembre, debiendo verificar también los compañeros en la plataforma de la universidad qué día deben someterse sus exámenes. Y por último, en el plan diario va a ser de lunes 8 al viernes 12 de noviembre las evaluaciones respectivas, dependiendo del día en que reciban el curso asignado. Un recordatorio muy especial por parte de las autoridades de la Universidad Rural de Guatemala es que por favor estén solventes en sus pagos para poderse someter al examen final de los diferentes cursos. Si existieran dudas, no pudieran ingresar a la plataforma, pueden verificar en la página web de la universidad. Ahí van a estar posteados ya los horarios de los diferentes exámenes finales. Y si no pudieran ingresar por problemas de conexión o problemas de la plataforma, pueden solicitar información al call center 2218-2727. Una vez más, muchísimas gracias por su atención. Lamentamos de verdad el cambio. Yo sé que todos los cambios pues generan ansiedad, algunas veces molestia, algunas veces satisfacción, ¿verdad? En cuanto al cambio que hubo entre el licenciado Chajón, que él era el encargado de estar dando las primeras clases en primera instancia, las primeras semanas que se proporcionaron las clases dentro del curso de Derecho Mercantil 1, y posteriormente, pues por cuestiones personales que ustedes ya tenían conocimiento con anterioridad, él mismo requirió a su asesor, ¿verdad?, al coordinador de su sede, que se le pudiera nombrar un docente suplente. En este caso, pues agradezco a la universidad la oportunidad que me dio, espero haber podido llenar sus expectativas, ¿verdad? Porque cada docente tiene su forma de impartir las clases, cada docente tiene sus mecanismos, sus estrategias, su libertad de cátedra la aplica de diferente manera. Pero es un gusto para mí, ha sido un privilegio poder impartir con ustedes temas relacionados con la actividad mercantil en Guatemala. Muchas gracias por su atención y espero poder estar con ustedes en una próxima oportunidad. Gracias a todos y por favor estén atentos a sus exámenes, estudien, repasen y espero que el próximo semestre Dios nos conceda la oportunidad, nos dé vida, nos dé salud, nos dé trabajo para poder continuar con nuestros estudios y poder cumplir todas las expectativas que tenemos en cuanto a nuestro desarrollo profesional y desarrollo personal, por nuestro bienestar y por el bienestar de nuestra familia. Así que muchas gracias, hasta la próxima.